Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio llamado Los Conquistadores Conquistados, el lienzo de Coquecholan, una visión de la conquista de Guatemala. En esta ocasión nos acompaña la doctora Florín Asselbergs, quien nos va a explicar un poco acerca de toda la historia que hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo de investigaciones que se han promovido por parte del gobierno del Estado de Puebla y que a final de cuentas nos han dado un resultado muy interesante para que todos ustedes puedan conocer un poco más acerca de las piezas más representativas que tenemos en Museos Puebla. Este conversatorio se realiza gracias a la colaboración del Gobierno del Estado de Puebla, de la Secretaría de Cultura, de la Dirección de Museos Puebla y por supuesto del Museo Regional de Cholula. A todos ellos agradecemos su colaboración y por supuesto su interés en la participación. Y bueno, pues por supuesto a nuestra invitada principal del día de hoy, la doctora Florina Asselbergs. Florín, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es un honor para nosotros el que nos acompañes y sobre todo el que nos compartas toda esta información que forma parte tan trascendental de este patrimonio que tenemos en México. Como habíamos mencionado anteriormente, en el Museo Regional de Cholula contamos con 4 códices: el lienzo de Coquecholan, el lienzo de las vejaciones de Aztatepec, Citlaltepec, el lienzo de Coquecholan, Amacuitlatinime y la genealogía de Coquecholan, Macuizochitepec. En esta ocasión vamos a hablar específicamente del lienzo de Coquecholan, pero también están involucrados los otros 2 códices, porque a final de cuentas, los otros 2 me refiero a los de Coquecholan, porque a final de cuentas forman una historia conjunta, que es muy importante rescatar y darle este sentido de valor y de reconocimiento a estos documentos. En la sesión anterior estuvimos platicando con la restauradora Roxana de Adavi acerca de por qué valía la pena hacer un trabajo de inversión de recursos, de personal, de tiempo, etcétera, y cuáles eran los procedimientos que se debían de llevar a cabo para poder rescatar estos documentos que con el tiempo se van degradando y van teniendo una serie de problemas si no son cuidados adecuadamente. Y en esta ocasión vamos a realizar una serie de comentarios que van dirigidos a responder una pregunta fundamental. Y esa pregunta es: ¿por qué es importante el lienzo de Coquecholan? ¿Por qué se le dio esta denominación de memoria de América Latina y el Caribe por parte de la UNESCO? Y a final de cuentas, para eso tenemos la participación de 2 historiadoras, de 2 investigadoras muy importantes. En este caso vamos a trabajar con Florín Asselbergs y en la próxima sesión trabajaremos con Laura y Matthew, quienes en conjunto han realizado estos trabajos de investigación y los mismos han derivado incluso en publicaciones. En el caso de Florín Asselbergs, es la que tengo aquí a mis espaldas, que es la de Los Conquistadores Conquistados, un libro muy importante y muy interesante que nos brinda mucha información de detalle acerca de todo lo que tenemos de todo lo que podemos conocer acerca del lienzo de Coquecholan. Entonces, bueno, para dar una idea general de cuál es la historia que sabemos hasta nuestros días sobre el lienzo de Coquecholan, es importante mencionar que hasta el 2001 no se sabía mucho acerca de la historia del mismo. No es sino hasta que llega Florín Asselbergs con la intención de realizar un estudio fotográfico por las investigaciones que ella estaba realizando, que en general nos damos cuenta de que el lienzo de Coquecholan no tenía una interpretación fidedigna acerca de las escenas que ahí se estaban mostrando. Es decir, lo que sabíamos es que era un documento relacionado directamente con Huaquechula, porque tiene uno de los glifos que así lo identifica, pero la demás información no tenía una interpretación detallada, no hay una investigación profunda, y es a partir de ahí que nos damos cuenta de que es necesario realizar no solamente esta investigación, sino también un trabajo de restauración que se hizo también por parte de Adavi poco más adelante y que a final de cuentas nos ha permitido tener este documento en mejores condiciones y ahora con mejor información, lo cual es maravilloso, tratándose de estos misterios que de repente tenemos en cada una de las piezas arqueológicas o prehispánicas que forman parte de la colección de los museos y que por alguna razón no han sido investigadas a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues lo que sabemos de este documento, que en realidad es muy poco acerca de la historia de quién lo tuvo previamente bajo su resguardo, es que probablemente en 1892 se encontraba en la Academia de Pintura de Puebla, que actualmente es la Vicerrectoría de Extensión de la Cultura de la UAP, y tal vez anteriormente, en 1848, estaba en la colección de José Manso. Eso es todo lo que sabemos. A partir de 1926 forma parte de la colección del Museo Regional de Casa del Alfeñique y en 1917 se exhibe, hasta la fecha, se exhibe en el Museo Regional de Cholula. Entonces lo que tenemos ahí es una historia pues, en realidad muy breve, muy sencilla, sin mucha información,
Pero afortunadamente y gracias a todas estas investigaciones que se han realizado, lo que tenemos es la posibilidad de saber cuál era la información que los propios indígenas querían transmitir a través de estas imágenes pintadas directamente sobre el documento. Entonces, bueno, pues la pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy es ¿por qué es importante el lienzo de Coquecholan? Y vamos a comenzar justamente esta charla con Florín Asselbergs, pues primero preguntándote, Florín, ¿qué te parece la idea? ¿Cómo te sientes? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gran gusto para mí hablar sobre el lienzo de Cuauhtémoc, ya que es un documento impresionante en muchos sentidos, ¿no? Y realmente espero que la gente vaya y lo conozca en el museo cuando les sea posible. Mientras tanto, es maravilloso que hagan esos conversatorios y es un privilegio para mí participar en esa ocasión. Muchas gracias, Florín. La primera pregunta para poder empezar ya de manera detallada con este conversatorio es, ¿qué es Huaquechula y cómo era en la época prehispánica? Y esa pregunta es importante y es relevante porque a final de cuentas me gustaría empezar con con las preguntas generales y de ahí llegar a las preguntas específicas. Entonces, para quienes no conozcan Huaquechula ni cuál es su historia, creo que sería importante empezar con esa pregunta. Sí, bueno, primero el nombre. Huaquechula antes se llamaba Cuauhtémoc, de sí el nombre del lienzo, y está ubicado en Puebla, cerca de Atlisco. Y el nombre náhuatl, el Cuauhtémoc, se compone de las palabras náhuatl Cuauhtli, que significa águila, Quecholi, que es ave quecholi, que es un ave con plumas bonitas, y an, que es un locativo y que quiere decir lugar, ¿no? Entonces, generalmente se traduce ese nombre como lugar del águila con las plumas bonitas. Pues cuando los españoles llegaron ahí, no sabían bien cómo pronunciar este nombre. Entonces la palabra Cuauhtémoc se transformó a Guaquechula y luego Huaquechula. Y San Martín fue añadido después, ¿no? Entonces el Cuauhtémoc de antes ahora es San Martín Huaquechula. Y eso es la razón por la cual el lienzo se llama así. Y los antepasados de Huaquechula pintaron este lienzo hace casi 500 años, probablemente cerca de los años 1530 y 40, quizás un poco más tarde, pero no creo que sea mucho más tiempo después. Y el Huaquechula de ese tiempo, bueno, hablamos del tiempo justo antes que llegaron los españoles, ¿no? En ese tiempo era una ciudad grande y próspera. Tenía un mercado bien conocido y visitado por comerciantes del norte, sur, este y oeste. Y además, la ciudad estaba situada en la frontera de los imperios mexica y tlaxcalteca, que en ese tiempo, como sabemos, estaban en guerra continua. Entonces también fue una ciudad estratégica en términos políticos. Y en sus cartas al rey de España, por ejemplo, Hernán Cortés describió la ciudad Huaquechula como una de las puertas al imperio mexica. Pues debido a las muchas guerras en la región, la ciudad estaba rodeada en un lado por las montañas y al otro por murallas fortificadas o un muro doble. Y cerca hay un río que se llama Huitzilac o Átila, y ambos, el muro doble y el río, están pintados en el lienzo. Fíjate que esto que mencionas acerca de cómo un nombre interpretado por personas de diferentes culturas termina transformándose y es parte de lo que vivimos actualmente. Hay muchas palabras dentro del idioma español que justamente vienen del náhuatl y que ya ni siquiera las identificamos como tales, pero justamente tienen esa raíz y justamente vivieron ese proceso de transformación de a veces problemas incluso para poder pronunciarlas y luego para escribirlas según un sistema de interpretación distinto. Eso es muy interesante. Otra pregunta que podría surgir por parte de un visitante cuando está frente a este documento es ¿por qué lo llamamos lienzo y no códice? Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, los códices o lienzos todos son documentos pictográficos, ¿no? Es el sistema de escritura que tenían en México antes que llegaron los españoles. Escribieron no con palabras como hoy, pero con imágenes. Y en ese lenguaje de imágenes escribieron su historia, hicieron libros, mapas
y pintaron documentos más grandes también como este lienzo. Y en ellos anotaron cosas como quiénes eran sus gobernantes, quién era el cacique, por ejemplo, de un pueblo o el señor, qué otras personas o familias eran importantes y por qué. Anotaron también genealogías, dónde se encontraban las fronteras, cuáles son los logros militares, sus dioses y otras cosas de la vida. Y hay dos códices, hay lienzos. Códices son más como libros. Lienzo, la palabra lienzo generalmente se refiere a las pinturas que fueron pintados en grandes paneles de tela. Entonces la palabra lienzo refiere al medio físico y no al contenido de la pintura. Pero a menudo sí los lienzos, como el lienzo de Quarquecholan, llevan información cartográfica y también histórica. Y ahora sabemos de unos 50 lienzos, todos de la época colonial, entre ellos el lienzo de Quarquecholan. Pues de Huacachula hay 4 documentos pictográficos que conocemos, que es la genealogía de Quarquecholan Macuixochitepec, una genealogía de los señores de Huacachula, el códice de Huacachula, el lienzo de Quarquecholan. Estos 3 son con usted en el Museo Regional de Cholula, ¿no? Y hay otro que se llama Mapa Circular de Quarquecholan, pero este está en Viena, en Austria, en Europa. Pero realmente es un asunto excepcional que 4 documentos de un pueblo haya sobrevivido hasta hoy, y especialmente uno tan grande y detallado como el lienzo de Quarquecholan. Así es. Respecto al nombre del lienzo de Quarquecholan, la palabra lienzo efectivamente hace referencia justamente a estas dimensiones, bueno, más bien al sustrato, pero sobre todo en el caso de este documento que estamos tratando, las dimensiones son fundamentales, justo como lo acabas de mencionar. Es muy grande con respecto a cualquier otro que hayamos visto en otro contexto. Por ejemplo, el lienzo de Quequecholan Amacoitlatineme sí es grande, pero no es tan grande como este. Y lo que sabemos es que le falta una sección a este lienzo de Quequecholan del lado derecho, que por alguna razón está perdida, no sabemos quién se la cortó, por qué lo hizo, y cuál era la información que tenía ahí. Eso de alguna manera le da un carácter adicional de misterio a este documento, porque todavía podríamos albergar la esperanza de que en algún lugar alguien tenga guardada esa otra parte y tal vez, pidiendo a la suerte que se pudiera dar este suceso, pudiéramos conjuntar ambas partes y finalmente tener una visión completa acerca de este documento, ¿no? Bueno, si alguien que mira esto sabe dónde está, que nos diga, ¿no? Definitivamente, porque eso sería maravilloso. La verdad es que terminaría, pienso yo, y en función de lo que sé, este es el segundo documento más grande que existe con estas características de ser un códice de tipo lienzo. Tal vez si recuperásemos esa parte que le falta, podría ser el más grande del mundo que existe actualmente, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características físicas del lienzo? Es decir, ¿de qué está hecho? ¿Cómo fue confeccionado, etcétera? Bueno, ya hablamos del tamaño, ¿no? Y el tamaño total ahora, sin la parte derecha, es aproximadamente 2 metros con 35 centímetros por 3 metros y 25 centímetros. Y para tener una idea, eso sería un poco más grande que 4 puertas, una al lado de la otra. Entonces es inmenso. Y sí, no es lo más grande, pero es uno de los documentos pictográficos más grandes que conocemos. Pues está hecho de algodón, por eso la palabra lienzo. Y está hecho de 16 piezas más pequeñas de tela unidas con costura. Y bueno, ya mencionó lo de la parte derecha. Alguien, no sabemos quién ni cuándo, tomó un par de tijeras o un cuchillo, quién sabe, y lo hizo más pequeño. ¿Por qué? También no sabemos. Pero por lo tanto se desconoce el tamaño original y también falta una buena parte del contenido, ¿no? No sabemos qué fue pintado en ella. Es como usted dice, un misterio. ¿Qué más? Bueno, no hay firma de los autores o de los pintores, llamado Tlaquiloca en ese tiempo, en Náhuatl. Y eso es porque, de acuerdo con sus costumbres, los pintores no pusieron su nombre.
hicieron el lienzo por la comunidad, ¿no? No para ellos mismos. Ellos no eran importantes en ese sentido y por lo tanto permanecen anónimos. Pero seguramente no fue el trabajo de un solo pintor, sino de un grupo de pintores y debe haberles tomado, bueno, digamos semanas, sino meses para hacer este lienzo. La tela, luego la pintura, con todos sus detalles y colores. Un visitante colocado frente a este documento enorme sí puede sorprenderse y al mismo tiempo extrañarse sobre el significado de cada una de las partes que lo conforman, de cada uno de los símbolos. Una vez que tú pudiste realizar esta investigación y el producto de eso fue este libro, ¿qué nos puedes contar acerca de la historia que narra el lienzo de Coquecholan? ¿De qué se trata esa información que estos tlacuiloques quisieron plasmar ahí? Bueno, el tema del lienzo de Cuauhquecholan es el establecimiento de una alianza militar entre los de Huacachula y los españoles, la salida de su ejército conjunto de Huacachula y luego las conquistas conjuntas de muchos pueblos. Y lo especial de este lienzo es que no se trata de la conquista de Tenochtitlan o de parte de Puebla o México como vemos en otros documentos pictográficos navas, sino de regiones muy lejanas, hasta tierras que ahora son parte de Guatemala. Y el lienzo representa el viaje hacia y la conquista de Guatemala, todo en forma de un mapa con elementos geográficos. Vemos topónimos o glifos de lugar, como lo de Huacachula, caminos, ríos, montañas, árboles y plantas. Realmente es un mapa geográfico, pero no como se hace en la actualidad, sino según las costumbres de ese tiempo. Y hay solamente un otro documento pictográfico nava que trata del mismo tema, es decir, de la conquista de tierras afuera de México, y es el lienzo de Tlaxcala, también un documento muy, muy, muy importante. Pero el lienzo de Tlaxcala, sin embargo, solamente representa una lista de escenas de conquista, aislados, no es un mapa. Y con eso el lienzo de Cuauhquecholan no es cualquier mapa, sino es el primer mapa geográfico conocido de Guatemala, entonces hecho por los antepasados de Huacachula. Exacto. Y una de las cosas que a mí me sorprendió mucho de tu libro, que la verdad es que me llamó mucho la atención, es justamente esta idea de un mapa sentido, con la idea de que no es un mapa que busca representar geográficamente la exactitud de los relieves topográficos, las montañas, los ríos, las laderas, los caminos, etcétera, sino lo que está narrando es una historia de qué fue lo que ellos vivieron a lo largo de este recorrido para llegar allá. Es decir, es un mapa de vivencias, por así decirlo, y no necesariamente de rasgos geográficos. Eso me parece maravilloso porque en la actualidad estamos muy acostumbrados a través del Google Maps y Google Earth y esa serie de cosas, o los otros mapas que existen en el mundo, a información dura, fría, sin ninguna clase de contexto histórico. Y este mapa por sí mismo lo que hace es incluir el sentimiento y la memoria dentro de la narración geográfica de lo que están recorriendo, ¿no? Eso me parece a mí fabuloso y la verdad único como parte de esta información. Cuéntanos más sobre lo que vemos en el lienzo, es decir, por ejemplo, la escena principal que está en la parte superior izquierda, que tiene un águila bicéfala, que representa a Huacachula. ¿Qué es exactamente lo que nos quieren decir con esta primera escena? Bueno, esta es la escena más grande en el lienzo, que quiere decir, aquí empieza la historia. Y como dijo usted, aquí encontramos el glifo de Huacachula. Y en este caso, este glifo está compuesto de una montaña en forma de campana, con un escudo adentro y un águila, o cuaujli, de Cuauhquecholan, de 2 cabezas. Y esa águila tiene una espada en cada garra y una corona encima de su cabeza. Pues sabemos que la imagen del águila de 2 cabezas y corona representa el escudo de armas heráldico de los reyes españoles, ¿no? Y lo que pasa aquí es que el glifo de Huacachula en este lienzo, los pintores mezclaron los elementos españoles e indígenas, o sea, modificaron el glifo original de Huacachula, que lleva un águila y un ave quecholi, para que funcionara en el tiempo colonial. Y así, el glifo refiere a 2 cosas importantes,
a la historia de los linajes de Huacachula y a la vez a su relación con la corona española. Y este le sirvió para reclamar privilegios como títulos, impuestos y otros derechos, o menos eso fue la idea. Y debajo del glifo de Huacachula, también en la escena principal, vemos cómo unieron las fuerzas. Aquí vemos a 5 personas. Hay 2 personas a la izquierda, que son señores de Huacachula, con sus características de la nobleza indígena, y a la derecha hay los españoles. Uno de ellos, de los españoles, es Hernán Cortés, con a su lado Malinche, y el otro parece ser Pedro de Alvarado, por su cabello claro. Y sabemos que sí, los hermanos Alvarado, hay 4, Pedro, Jorge, Gonzalo y Diego, estuvieron presentes cuando Cortés llegó a Huacachula y se estableció la alianza. Pues vemos que uno de los señores de Huacachula abraza a Cortés y el otro le ofrece joyas como símbolo de amistad, ¿no? Entonces aquí, en esta escena principal, vemos entonces el principio de la alianza. Claro. Ahí hay una situación que luego de repente es importante reflexionar y es el hecho de que los mexicanos, en términos generales, que no particulares, solemos tener esta idea de que los españoles nos vinieron a conquistar. Y resulta que cuando uno revisa la historia a detalle se encuentra con que, bueno, sí, efectivamente ellos organizaron la campaña de conquista, pero en su mayor parte fue realizada por los propios indígenas. En este caso, los coquecholtecas se aliaron con los españoles para poder realizar esta conquista de las tierras del sur, de lo que actualmente es Guatemala, como tú mencionaste. La pregunta aquí sería, ¿por qué participaron los coquecholtecas en esta campaña de conquista? Bueno, la alianza fue establecida en el año 1520, cuando Cortés y los hermanos Alvarado pasaron a Huacachula en camino a Tenochtitlan para conquistar esa ciudad. Y justo antes los de Tlaxcala ya se habían aliado con ellos. Y con los de Tlaxcala el ejército de Cortés había crecido enormemente. Y los de Huacachula también, como los de Tlaxcala, tenía una razón para aliarse con los españoles, o mejor dicho, para deshacerse de la dominancia mexica en la región, ¿no? En su caso, de los de Huacachula, los mexicas que dominaron su región causaron mucho daño a su ciudad, especialmente en los últimos meses antes que llegara Cortés. Y lo que pasó es que el rey mexica, preparándose a la llegada de los españoles, había mandado un gran ejército mexica a Huacachula para proteger esta puerta a su imperio. Y estos soldados destruyeron las cosechas de Huacachula, maltrataron a la gente, incluyendo a las mujeres. Entonces los de Huacachula no querían vivir así, ¿verdad? Y también es importante saber que el ejército de Cortés, con los de Tlaxcala y otros aliados, en ese momento era más grande que el ejército de Huacachula y de los soldados mexicas juntos. Ante eso, los señores de Huacachula tenían 2 opciones. Uno fue aliarse con Cortés, aunque todavía no lo conocieron bien, deshacerse de los mexicas, su enemigo, y seguir con los españoles como conquistadores. O, segunda opción, enfrentar el ejército enorme que ya tenía Cortés con los de Tlaxcala, casi seguramente ser destruido y luego ser conquistado sin ningún derecho. Entonces, para ellos, una alianza era que en ese tiempo, en su situación, pensaron que era lo justo para su ciudad y para ellos mismos. Y luego también es importante recordar que en ese momento nadie sabía todavía cómo se iba a desarrollar la conquista española después, ¿no? Los españoles apenas acaban de llegar y en Huacachula solo sabían que llegó un grupo nuevo de conquistadores desde muy lejos con nuevas armas, espadas de acero, cañones, pistolas, caballos y con aliados muy fuertes de la región, como los de Tlaxcala. Y nadie de ellos, ni los de Tlaxcala, ni los de Huacachula, ni de otros lugares que se aliaron, en ese momento podría haber previsto los efectos finales de la conquista española.
Y además, como sabemos, no había un México en ese tiempo, ¿verdad? Como ahora. Había en cambio muchos reinos diferentes, a menudo peleando entre sí. Entonces no había un México por qué luchar. Así es. Sí, yo creo que a final de cuentas, mucho de la forma en la que juzgamos las acciones del pasado lo estamos viendo desde la perspectiva actual, sin tener pleno conocimiento de lo que sucedió en aquella época. Y como bien mencionas, a final de cuentas, ellos estaban buscando el beneficio para su propio pueblo. No tenían idea de lo que iba a pasar más adelante, de cómo esta situación los iba a afectar no solamente a ellos, sino a todas las poblaciones mesoamericanas, y esto pues a la postre terminaría causando el mismo efecto tanto en los indígenas conquistados como en los conquistadores. Pero en ese momento, pues eso parecía ser lo más lógico, lo más evidente con la información que existía de manera disponible, ¿no? La otra parte del lienzo, ya vimos la parte inicial, la otra parte del lienzo, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que nos cuenta? Bueno, lo demás del lienzo cuenta de los logros militares de los Huacochiteca bajo de la bandera española. Y como hemos visto antes, la historia se sitúa en un paisaje de glifos del lugar, caminos, ríos, árboles y plantas, y los caminos en el lienzo nos guían a través de la pintura, de la historia. Y en ella hay escenas de batalla y conquista, de danza, de justicia, de comercio, ceremonias para los muertos y muchas cosas más. Y vemos también que los capitanes de Huacachula llevan su propio traje e insignias, pero mientras tanto tienen en sus manos espadas españolas. Entonces esta mezcla de elementos españoles y locales es otra referencia a su alianza con los españoles. O sea, fue una cuestión de identidad, ¿no? Quiere decir, eran conquistadores bajo de la bandera del gran rey de España. Pues como hemos visto, la historia que el lienzo cuenta no es la historia de la conquista de Tenochtitlan, que sucedió en 1521, justo después de su alianza, sino que se trata de una campaña militar 7 años más tarde, una campaña del conquistador Jorge de Alvarado, uno de los hermanos de Pedro de Alvarado, a Guatemala en el año 1527, en que los Huacachula participaron. Y sabemos que en ese tiempo Jorge de Alvarado era el encomendero de Huacachula, y eso significaba que la gente de Huacachula le pagaba una especie de impuesto, pero también que le hicieron servicios, incluyendo, si sea necesario, servicios militares. Entonces fue algo lógico que los de Huacachula se fueron con él cuando necesitaba soldados para su viaje a Guatemala. Y por los huacachultecas, en cambio, también fue una empresa de progreso, al menos eso fue el propósito, ¿no? Y en este contexto también es importante saber que 3 años antes, en 1524, Pedro de Alvarado y sus hermanos, incluyendo a Jorge, ya habían conquistado parte de Guatemala. Sin embargo, poco tiempo después, la población de Guatemala se rebeló y los españoles perdieron su posición, hasta que muchos de ellos querían dejar el país. Mientras tanto, Jorge ya había regresado a México, pero en 1527, cuando le tocó a Pedro de Alvarado de viajar a España, le pidió a su hermano que se fuera de nuevo a Guatemala y la conquistará, esta vez de forma definitiva, y Jorge aceptó. Pues tenía que reunir un ejército por eso, ¿no? Tenía cerca de 200 soldados españoles, que obviamente no era suficiente para su misión. Entonces Jorge les pidió ayuda a los pueblos mexicanos. Y sabemos que cuando salió por Guatemala, su ejército contaba con al menos 5 a 6 mil aliados mexicanos. Entonces 200 soldados españoles y 5 a 6 mil aliados mexicanos, no solamente de Huacachula, pero también de Tenochtitlan, de Xochimilco, Tlaxcala, Tehuantepec, Texcoco, Huejotzingo, Cholula, de muchos lugares, y sabemos de las fuentes históricas que ellos se llamaron a sus mismos indios conquistadores.
Pues en el principio del lienzo, justo después del glifo de Huacachula, de que hablamos antes, vemos la salida de este gran ejército de Huacachula. Y más adelante vemos a los huacacholtecas en los caminos con su equipaje, porque caminaron vastas distancias, ¿no? No habían coches. Entonces caminaron de Huacachula hasta el centro de Guatemala, y luego al sur, al oeste y a la región de montañas llamado los Cuchumatanes, más al norte. Y en el camino pelearon en numerosas escenas de batalla y conquistaron de nuevo a los Quiché, los Capchiquel, Pipil y otros pueblos de Guatemala. Y por fin, cuando Jorge de Alvarado fundó una nueva capital española, Ciudad Vieja o Antigua Guatemala, vemos que ahí los huacacholtecas fundaron también un nuevo Huacachula en Guatemala, cerca de Ciudad Vieja. Sabemos de las fuentes históricas que había un barrio en Ciudad Vieja que se llamaba Huacachula, junto a barrios llamados Tlaxcala, Cholula, Tenochtitlan, etc. Y en estos barrios los indios conquistadores continuaron sus vidas juntas y con sus propias costumbres y hábitos y con su lengua, a menudo náhuatl. Entonces así es la historia del lienzo y lleva al menos 3 años en total hasta el año 1530, pero posiblemente, porque no sabemos qué es en el lado derecho, puede ser que originalmente era más tiempo, ¿no? Eso es entonces el tema del lienzo, la conquista de Guatemala por Jorge de Alvarado y los huacacholtecas desde el punto de vista de los últimos. Claro, que además una de las cosas que mencionas en tu libro es justamente esta idea de que están aplicando esta idea, perdón por la redundancia, vini, vidi, vici, ¿no? Vine, vi y vencí. Entonces lo que están relatando ahí es el éxito de sus campañas, no las derrotas nunca. Es un instrumento de autopromoción, por así decirlo, y también de afianzar su propia identidad como coquecholtecas, lo cual pues también me parece maravilloso porque además forma parte de su memoria histórica. Entonces, estos documentos nos permiten aproximarnos justamente a esa visión que tenían en esa época acerca de lo que consideraban sus logros, lo que consideraban que formaba parte más relevante de su vida, ¿no? La pregunta que sigue sería, ¿con qué propósito fue creado el lienzo? ¿Para qué lo hicieron? Pues normalmente el motivo de pintar tales documentos pictográficos en el siglo XVI específicamente, era para hacer ciertos reclamos hacia otro pueblo, linaje o a los españoles. Por ejemplo, para reclamar tierras, títulos o impuestos. Y de algunos documentos como el mapa circular de Huacacholán, por ejemplo, sabemos que fue utilizado en un tribunal. En el caso del lienzo de Huacacholán, puede ser usado en un tribunal también, pero yo creo que un motivo muy importante para los pintores era también que todos en Huacachula supieran lo que habían logrado los huacacholtecas en la conquista de Guatemala, y así tener ese documento como evidencia de sus logros. Y sospecho, pero no puedo probarlo, que el lienzo de Huacacholán fue hecho por los huacacholtecas que fueron a Guatemala con Jorge y se establecieron ahí, en el barrio Huacachula, en Ciudad Vieja. Y luego lo enviaron a Huacachula para que el pueblo supiera de sus logros militares y todo lo que pasó durante su viaje. Y creo eso porque la geografía de la región es muy detallada y además la estructura de la historia es semejante a otras historias naves de migración que conocemos, por ejemplo el mapa de Cuartinchán número 2. Sin embargo, también es posible que fuera pintado en Huacachula mismo, por ejemplo, sobre la base de historias de los huacacholtecas que sobrevivieron estos años de guerra y luego regresaron a casa quizás con mapas, ¿no? Pues también sabemos que originalmente lienzos de ese tamaño se utilizaron en un contexto comunitario. De vez en cuando lo exhibieron y lo pusieron el documento en el suelo o se colgaba en la pared y un narrador contaba la historia. Pues nos imaginamos que en el principio ellos todavía conocieron todos los detalles y quizás
conocieron también personalmente a las personas principales del lienzo, pero con el pasar del tiempo, cuando sus palabras fueron olvidadas, con ellas también se olvidó el contenido del lienzo. Bueno, el lienzo de Cuauhtémoc es tan interesante porque, bueno, primero porque cuenta una historia muy detallada de la conquista de Guatemala, que antes no era bien entendida. Segundo, porque ahora sabemos que no fue Pedro de Alvarado, sino su hermano Jorge, junto con un gran ejército de indios conquistadores, entre ellos de Huacachula, quienes realmente conquistaron a Guatemala. Pero sobre todo, lo más interesante es que este lienzo nos da la visión indígena, la visión nava de esta época, o al menos de la visión de los huacacholtecas, ¿no? Por siglos, la historia de conquista fue una historia española, escrita por los españoles, y los conquistadores españoles en sus cartas y sus informes a menudo ignoraban o minimizaban el papel de los indios conquistadores. En cambio, reclaman las conquistas como sus propias victorias, ¿no? Pero no fue así. Sin las alianzas, por ejemplo, con los Tlaxcala, los de Huacachula, pero también muchos otros, sin la ayuda de los indios conquistadores, no hay forma de que hubieran conquistado tantas tierras. Y por eso, el lienzo de Cuauhtémoc es también muy importante para Guatemala. Entonces, en el Museo de la Universidad Francisco Marroquín, que usted conoce, ¿no?, en la ciudad de Guatemala, han hecho una gran exposición dedicada solo a este lienzo. Y debido a que no tienen el lienzo original, porque está con usted, hicieron una copia que restauraron digitalmente y con estas imágenes cuentan su historia ahí. Entonces, en Guatemala cuentan la historia de los de Huacachula y todo lo que les pasó en la conquista de Guatemala. Y también se menciona el lienzo en casi todos los libros nuevos sobre la conquista española de Guatemala. Entonces, gracias al lienzo, gracias a los antepasados de Huacachula, en Guatemala también ahora se entiende mejor esa época de su historia. Claro. Pues, Florín, la verdad es que con esto tenemos un panorama muchísimo más completo acerca de lo que significa y lo que quisieron decir los indígenas que pintaron este documento hace poco más de 500 años, de una población que además tenemos al suroeste de la ciudad de Puebla, que hasta cierto punto es cercana y que forma parte de esta historia, de esta tradición del Valle de los Volcanes. Una cosa que mencionas que también es maravillosa es como el viejo Cuauhtémoc, el huevo de Cuauhtémoc, estaba ubicado originalmente en Atlisco y por estos conflictos con la población de Calpan, posteriormente tienen que retirarse de ese lugar y fundar una nueva ubicación. Esto que mencionas de cómo es que fundan unas nuevas colonias en lo que actualmente es Guatemala y podríamos decir que tenemos parientes allá de los cuales no teníamos una noticia muy clara y tal vez a la fecha pues sigan existiendo todavía sus descendientes, así como nosotros en esta región. Todo eso nos habla de esta riqueza cultural que estamos viviendo en México durante mucho tiempo, pero sobre todo, pues lo que mencionaba también en la cápsula anterior, estamos a punto de conmemorar el próximo año la caída de Tenochtitlán, que para muchos es considerada como la caída de Mesoamérica en general, aunque no es en términos prácticos así, pero digamos que es el principio de esta situación complicada que se empezó a vivir en toda Mesoamérica a partir de ese suceso. Y yo pienso que es fundamental el que retomemos toda esta información y todo este conocimiento histórico para poder sacar reflexiones sobre quiénes somos actualmente en el presente y quiénes podemos ser en el futuro. Obviamente en este sentido de buscar siempre la mejora, siempre la convivencia y siempre, por supuesto, el orgullo de nuestra cultura. ¿Hay algo más que quisieras comentar acerca de esto? Y la pregunta vendría a modo porque, al final de cuentas, tú lo estás viendo desde un punto de vista externo. Tú no eres mexicana de nacimiento, has estado estudiando mucho el idioma, pues lo hablas muy bien, has estado estudiando las costumbres, las tradiciones y los procesos históricos que hemos tenido aquí, particularmente en la época prehispánica. Mi pregunta para ti sería, para terminar este conversatorio, ¿cuál es tu visión de todo esto? Es decir, y lo digo en ese sentido,
en el sentido de que nosotros, como mexicanos, solemos andar cargando este estigma de haber sido conquistados, cuando otras culturas también lo vivieron, los propios españoles lo vivieron durante su propia historia, y no es algo que les cause tanto sentimiento, ese sentimiento tan profundo, ¿no? En nuestro caso sí parece permear de esa manera. La pregunta es, ¿tú cómo lo ves desde ese punto de vista externo, que vienes de una cultura que es distinta a la nuestra? Bueno, creo que lo más importante de recordar es que ese tiempo fue un tiempo muy diferente de ahora, ¿no? Había en todo el mundo, había países o reinos o señores que estaban conquistando otras partes mucho más fácil que lo podemos hacer ahora, ¿no? Entonces fue algo más normal de ir a un otro país o tierra y luego conquistarlo. También pasó en Europa, ¿no? Con los reyes y había muchas conquistas aquí también. Bueno, creo que el descubrimiento de las Américas fue tal vez la cosa en la historia más importante, ¿no? O sea, que más cambió el mundo totalmente. De repente había otra parte del mundo para nosotros, pero también para sus antepasados, ¿no? Entonces hay muchos aspectos, creo, que son muy impresionantes y sí entiendo que hasta ahora en la sangre de los mexicanos todavía hay algo, ¿no? El país cambió totalmente, totalmente. Y vemos que los españoles lograron mantener la voz nava en silencio durante casi 5 siglos, ¿no? Ellos escribieron la historia y lo demás lo quitaron, no sé qué hicieron, pero eran muy efectivos en silenciar la voz indígena. Y eso es lo bonito que ahora podemos volver a escucharla por documentos como el lienzo de Cuauhtémoc, ¿no? Pero también es una realización muy interesante que es posible que un conquistador domina la historia tantos siglos y que costó tanto tiempo para historiadores de veras entender lo que pasó en ese tiempo y hasta ahora no lo entendemos completamente. Definitivamente el trabajo que han estado realizando todos estos investigadores, considerándote a ti, por supuesto, también con ese trabajo tan relevante y que al final de cuentas deriva en este libro, Los Conquistadores Conquistados, que le recomiendo a todo el mundo que lo vea, que lo consulte, que lo compre, si es que todavía lo encuentran, porque tengo entendido que todavía ya se había terminado la edición anterior, entonces ojalá haya la oportunidad más adelante de volverlo a editar. Es muy importante que todos efectivamente retomemos estas palabras de Florín, porque tenemos esta oportunidad histórica de conocer muchas cosas que antes era imposible tener claras, justamente porque no se hacía la investigación a profundidad como actualmente se está realizando. Florín, muchas gracias por tu colaboración con nosotros. A nombre del Gobierno del Estado de Puebla, de la Secretaría de Cultura, de la Dirección de Museos, del Museo Regional de Cholula, te damos nuestro más profundo agradecimiento. Esperamos que más adelante te podamos ver por acá en Puebla, en Cholula, que nuevamente puedas ver el códice. Actualmente estamos trabajando en un proyecto de adecuación para los códices, para que estén en mejores condiciones, no solamente de exhibición, sino también de conservación. Y bueno, pues eso va a derivar en que, espero, en tener mejores oportunidades de conocer más acerca de este documento. Te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros, le agradecemos a todo el público que nos está viendo, por supuesto, el día de hoy, en esta tarde. Y bueno, pues los esperamos también en la próxima semana porque vamos a tener el conversatorio con Laura y Matthew y ella también nos va a comentar cosas bien interesantes acerca de este documento. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.